darnos aquí la posibilidad de presentar su libro sobre la inflación. Queremos una dinámica pues, que sea como muy interactiva, que podamos hablar todos entre todos, ¿no? Y lo que me gusta llamar mesas interactivas, ¿no? Que colaboremos. Porque aquí la tesis, ya sabéis, el libro es Inflación, el robo del milenio. Comprenderemos más que todo cómo se roba y quién gana con la inflación, ¿no? Es decir, no voy a dar pistas, aunque yo creo que ya os podéis figurar quiénes son los que ganan con el tema de la inflación. El libro pues expone muy bien una base fundamental de lo que es el dinero, de dónde sale, hacia dónde va. Ya sabes, nos gusta un poco la historia de Las Vegas, ¿no? Que cuando alguien va a Las Vegas dicen, este es el único sitio del mundo donde el dinero te habla. El dinero te habla y ¿qué te dice? Adiós. Entonces, hoy vamos a ver cómo de una manera un poquito menos indirecta ese dinero pues también se va. Yo casi prefiero un poquillo enseguida darle la palabra a Carlos, ¿no? Pero decir que el libro es muy entretenido. Lo más chulo es cuando aparecen anécdotas y conceptos nuevos. Los que llevamos tanto tiempo con economía, pues muchos son ya comunes. Qué sé yo, el de reduflación os sonará, que es el tema de que cuando tú coges a lo mejor un paquete de estos de ensalada que antes te valía 1 euro, te sigue valiendo 1 euro, pero ahora claro, ese paquete como tiene menos cantidad, te están subiendo implícitamente el precio, ¿no? Igual que te suben el precio cuando vas a un restaurante y te reducen el plato, o igual, que es una que me ha gustado mucho, también te suben el precio cuando la calidad del producto es más baja, pero tú no lo notas. Entonces, dentro de todo ese margen, es una historia del dinero, de la inflación que está un poquillo olvidada. Una de las que, fijaos, de mis favoritas, de las que he visto ahí, ya no es el tema este tan hablado de la, ya sabéis, ¿no? De lo de deflactar el IRPF, que siempre le estamos pidiendo eso al gobierno, ¿no? Que yo no sé qué será antes, si el tren de alta velocidad o la deflactación. Parece más bien una gincana, ¿no? Más que una carrera. Pero me ha encantado la idea esta de que tú a lo mejor puedes coger, me da igual, una casa, un producto financiero, y lo pensé así, vamos, desde el enfoque del IRPF, pero al revés. Que tú te compras una casa por 100.000 euros, la vendes por 150.000, pero si la inflación ha hecho que los precios hayan bajado, ¿no? El gobierno te cobra por la diferencia, no tiene en cuenta la inflación. Es decir, imaginaos que la casa me ha dado un rendimiento de 50.000 euros, ¿no? Realmente me ha dado un rendimiento más bajo, ¿no? Entonces, existen como técnicas pequeñas que poco a poco sirven para ir minando y coger un poco. Entonces, a vosotros os va a tocar ya exponer cómo se desarrolla eso. Y bueno, como siempre, yo ya me tomaré la licencia de cuando vengan anécdotas un poco a cuento, de lanzarla. Porque me acaba de venir una a la cabeza. Que era cómo estaba yo comiendo con agricultores y aprendí lo que era la inflación a partir de los corderos. Y me dijeron, los corderos. Me contaron la historia de una chica que en el año 1976 vendió 326 corderos. Y una vez que los vendió, con el precio de ellos, se compró una casa. Entonces ahora no sé cuántos corderos costará una casa. Lo aprenderemos a lo largo de la exposición. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Oye, estoy impresionado. Muchísimas gracias por venir, de verdad. No sé por dónde empezar, pero sí, Diego, quiero una foto desde atrás para que se vea toda la gente. Mi hijo Diego es el aquí el especialista. Porque la verdad que... o desde aquí, pero bueno, igual alguno no quiere salir. Bueno, yo, después de decir esto, tengo que deciros que tengo una duda. No sé si decir lo que se me ocurra, que creo que voy a hacer eso, y luego ya me preguntéis lo que queráis. Porque tengo una presentación, yo le hice a mi mujer, que está todo en casa. El otro día la presentamos en Madrid y me dijo, ha estado bien, pero no se te ha entendido mucho. Digo, pues entonces ha estado bien. Claro, yo creo que se me entienda, porque yo soy divulgador. Y lo dije en Madrid el otro día, divulgador no, divulgador, es decir, divulga del pueblo, dor, hablamos del oro, del dinero, esas cosas al pueblo. El otro día pues lo puse en la presentación
que hoy no he traído para hacerlo más simple, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos al grano. Hoy vamos a hablar básicamente de qué es el dinero. Y ya os digo que no es trigonometría, no son los senos y los cosenos, es mucho más fácil que eso. Vamos a hablar qué es la inflación, que ya digo, venga, ya lo voy a decir ya, que es la pérdida de valor de la moneda, y vamos a hablar también de cómo también nos podemos aprovechar de la inflación. Así como la inflación forma parte del sistema económico, porque si no, no tendríamos estado de bienestar. Lo repito, sin inflación no tendríamos estado de bienestar. Pero esto hay que ver, bueno, si queréis luego lo explico, ¿vale? Pero en cualquier caso, al grano no, voy a divagar. Me he traído todo mi tesoro. Mi tesoro es lo más importante, que tengo un lingote de oro, ahí va. Atención al dato, bueno, esto es obviamente de broma. Pero tengo también el Premio Nobel de Economía, que le he traído también uno a mi amigo Javier y otro a mi amigo Álvaro. Ellos ya tienen el Premio Nobel de Economía, los tres tenemos el Premio Nobel de Economía. Ya llegaremos a algún sitio, no os preocupéis. Bueno, también tengo billetes de la República de Weimar, ya estamos en la inflación. República de Weimar, ¿estos sabes dónde los cogí? Fuimos el otro día a Cabaret a Madrid, y lanzaron cientos de billetes, y yo cogí, cuando no veía nada, bueno, metí a los bolsillos, son auténticos, de la República de Weimar. Pero bueno, ahora vamos, hoy me ha hecho súper ilusión José Ramón, que está por ahí, y me ha regalado un billete de la Reserva del Banco de Zimbabue de 20.000 millones de dólares zimbabuenses. Pero es un billete auténtico. Podéis venir a verlo, pero no lo toquéis, que no me fío un pelo. Que aquí hay gente que ya me ha dicho que le gusta mucho el dinero, hay gente que va a estudiar economía, poco a mí. Bueno, y ahora cosas más cercanas y menos graciosas. Yo tengo alumnos venezolanos, alguna venezolana con la en la sala. Y claro, oye, hablando de los billetes, pues yo tengo alguno por casa, digo, ¿de verdad? Y claro, a ver, es un puñetero drama, es como muy triste, pero claro, yo no pude aguantarme y le dije, ¿y no te importaría traerme los billetes y te los pago? Y dice, no, que si no valen nada. Pero ¿cómo? ¿De nada? Nada. Pero nada. Y le compré una cajita de unos bombones y así, ¿sabes, no? Pero claro, aquí tengo auténticos billetes de Venezuela y tengo billetes de 1 millón de bolívares venezolanos, y esto no tiene gracia, porque hay mucha gente, hay más de 9 millones de personas que se han tenido que ir de su país, Gracia ninguna, pero bueno. Y el chaval, pues no hace falta que me regales nada. Digo, no, que me hace mucha ilusión. Y luego aquí tengo de 500.000, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora viene la parte fea, ¿no? Porque ¿qué pasa con la inflación? Pues la inflación es un robo, nos están robando a todos los presentes. Es, como explico en el libro, la inflación es la pérdida de valor de la moneda y afecta más a los pobres que a las clases medias y a los ricos. Los pobres, los que tienen muy poco dinero, y ese poco dinero se evapora. Y dar comprar al supermercado y no hace falta que, ¿verdad? En 5 años, en 6 años, el billete pues vuela, ¿no? Entonces, los que más afectan, porque claro, la clase media que ven que te compraste el piso por 150.000 euros y el vecino lo ha vendido por 400.000, la clase media dice, bueno, ni tan mal, claro. Y también, si tienes algún fondo de inversión, pues también ni tan mal, porque la bolsa... Y luego está el juego de los ricos, que ya explico aquí el juego de los ricos, que no lo voy a explicar ahora porque es un poco más lío, pero los ricos ¿qué hacen? Compran, ¿vale? Se endeudan con moneda inflacionaria, y ahí viene la parte de que la moneda inflacionaria que pierde valor, y lo que tengo que conseguir explicar es que la deuda también pierde valor. Ahí les pido ayuda a mis colegas, los 3 tenores, no, los 3 economistas, a ver si me ayudan para explicar que si la moneda pierde valor, pues la deuda también. Y eso ya me trae a colación que por eso las deudas que tenemos en Occidente, tanto con el dólar y como el euro, pues es la fórmula que tienen para pagar es no pagar. Entonces, ¿en qué quieras? Yo el ejemplo que pongo, a ver si os puede servir, es que a mí me gustan los críos, ya mis hijos ya son más grandes, ¿no? He visto a Diego por ahí. Pues yo me gustaba la tontería, cuando no lo saben, tú llenas un globo muchísimo y les gusta porque ven que engorda y se ríen, y entonces tú si soplas, o sea, quitas el globo de golpe, se asusta y algún crío igual hasta llora. Si es pequeñicos, tranquilo, que no pasa nada, ya verás, vamos a darle otra vez. Y lo hinchas otra vez, y entonces le haces sonar
hace la pedorreta, ¿no? Los usas poquito y entonces les da la risa. Bueno, pues, ¿qué es? La deuda que tenemos, tratar de pagarla es imposible, obviamente, porque romperíamos todo, no habría para pagar nada, ¿eh? Algún jubilado por aquí, ¿verdad? Pues no, si se paga la deuda no se paga nada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Hacen la pedorreta, y la pedorreta es el 3% de inflación. De hecho, fijaos, ya no quiero tampoco meter mucho rollo, porque luego... Pero fijaos que el Banco Central Europeo, cuando se crea después con el Tratado de Maastricht, decían que no tenía que haber inflación, que no hay inflación, y si hay, que sea menos del 2%. Pero ahora los modernos, los que han llegado después, no los padres creadores, aquellos hombres que estaremos de acuerdo o no de acuerdo, pero los que dicen, ¿cómo debe ser esto? Es como si hacemos una sociedad gastronómica. Oye, nos juntamos los amigos, ¿cómo va a funcionar esto? Pues eso hay que escribirlo. Y luego ya, porque luego ya sabemos que, a ver, que tu primo, que tu tía, que te divorcias, que si la mujer, que si el cuñado, que si... ¿Me explico? Entonces, cuando uno hace las cosas, padres creadores del Banco Central Europeo, que yo estoy en contra, por cierto, también del Banco Central, pero bueno, cuando lo hacen un poco con cabeza, ¿verdad? Pero luego viene ahora que quieren un 2%, y querer un 2% es probablemente un 3 o un 4. Entonces ya el robo se multiplica, ¿vale? Entonces, más cosas que quería deciros. ¿Qué decimos más, Álvaro? Igual te paso ya a ti, ¿eh? O lo que quieras. Yo... Sí, le voy a pasar a Álvaro. No. ¿Te paso ya? Sí. Venga, le paso a Álvaro porque yo quiero... Ahora voy a... Oye, Carlos, ¿qué has dicho de tal? Lo hablamos, ¿vale? Venga, le paso a Álvaro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad que yo me he reído mucho con el libro, aunque maldita la gracia, como dice él, de muchas cosas, pero como lo explica tan bien y usando ejemplos tan buenos. Yo respecto a esto que ha dicho, y lo sé porque en clase me cuesta, esto que ha dicho de que la deuda, es decir, de que interesa que haya inflación a los que tienen mucha deuda, que desgraciadamente son los estados, que son los que gastan mucho más de lo que ingresan. Entonces, por ejemplo, si yo pago una hipoteca de 800 euros al mes y lo tengo en tipo fijo, si hay inflación, cada vez mi deuda es menor respecto a lo que yo voy ganando, por poco más que me vayan subiendo el sueldo. Entonces, eso es lo que están haciendo los bancos centrales y los estados. Es decir, están creando inflación para que su deuda cada vez sea menor en proporción a sus ingresos, lo cual es una trampa. Por otro lado, y lo ha aludido creo que Javier, el otro gran robo, por el otro lado, es la no deflactación, que aquí lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo. Es decir, sin tocar el Estado, en este caso el Gobierno de Navarra, nada, los tipos impositivos está recaudando cada vez más. ¿Por qué? Porque nominalmente cada vez sí nos van subiendo un poco el sueldo, porque sube con la inflación, aunque nuestro poder de compra cada vez es el mismo o más pequeño, pero cada vez pagamos más impuestos. Con lo cual, si el Gobierno de Navarra no toca los tramos, y no los ha tocado más que una vez en los últimos 5 años, pues cada vez pagamos más impuestos aunque no los toque. Entonces, este proceso inflacionario, que además es, como dice muy bien Carlos en el libro, es lento, es silencioso, pero es inexorable, además, y es provocado, porque quien crea el dinero lo provoca, porque le interesa, nos está cogiendo dinero y sobre todo está redistribuyendo la riqueza mal, el efecto Cantillon famoso. Y ya por último, para no destripar más el libro, la inflación es tan peligrosa y es tan peligrosa que es quizás la principal causa de que llegara el nazismo a Europa, porque la moneda que he enseñado es de la República de Weimar, que es la república que hubo en Alemania entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues llegaron a unas inflaciones estratosféricas, no había poder de compra, había una pobreza, pues Venezuela, y llegó el nazismo en el año 33 a Alemania. Bueno, pues eso es la inflación, es decir, no vamos a llegar a eso, pero se puede, pero poco a poco nos van minando, poco a poco se nos va minando y además con un interés claro por ello, no es algo que no cae del cielo, como dices también en el libro, me parece. Y bueno, o sea, la inflación, y en clase lo decimos, y yo siempre te lo digo a ti y yo lo repito, no es la subida de precios, no, es la pérdida de poder de mi dinero. Es decir, que lo que yo antes hacía con 50 euros en el supermercado, ahora puedo comprar la mitad de la mitad de la mitad. Y eso es un efecto que se está produciendo. Y ya por último, y no te quiero robar más del libro, el efecto del interés compuesto es brutal
es salvaje. Además lo decía, Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo para el que lo tiene y es lo peor del mundo para el que lo sufre. El que lo sufre, pues, por ejemplo, las tarjetas revolving, o lo que sea, es dramático. Pero los estados se están beneficiando de este interés compuesto. O sea, entonces, es un peligro silencioso y terrible. De hecho, en Alemania, si uno les da a elegir, es verdad que tuvieron lo que tuvieron, entre paro e inflación, prefieren paro. Prefieren paro porque han experimentado lo que supone la inflación. Y lo mismo en Venezuela, lo mismo donde sea. Oye, te estoy robando ya todo el libro aquí porque me encantó el libro, me lo leí el fin de semana pasado, no el anterior, y la verdad que subrayé un montón de ideas. O sea, que no quiero yo robarte más. Nada, no os preocupéis. Yo no me importa, a ver, soy divulgador, o sea que al final aquí estamos a lo que estamos, ¿no? Y yo, lo que dice Álvaro, por supuesto, ¿no? Entonces, un poco el milenio. ¿Por qué hablo del milenio? Porque de Alan Greenspan, el gobernador de la Reserva Federal Americana, Christine Lagarde, que es la reserva, bueno, el Banco Central Europeo, ¿no? Pero vamos a ver, yo hay una cosa que tengo que decir, porque el otro día me decían, ¿quiénes son los ladrones? ¿Son estos los ladrones? Y yo le digo, a ver, claro, pues si hay un robo, pues también es verdad, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver, estos son los brazos ejecutores, estos son los que emiten más dinero del necesario. ¿Cuál es el dinero necesario en la economía? Pues el que necesitáis. ¿Quién necesita dinero? Yo, al 8%, uy, qué caro, no. Al 4%, tú, sí, está. Eso es el dinero, eso es una demanda, ¿no? Creo que estáis. Hay una demanda y imaginaos que soy la oferta yo, ¿no? Entonces, si hay demasiada oferta, pues pierde valor el dinero. El valor del dinero es el tipo de interés. ¿Qué precio tiene el dinero? El tipo de interés, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los bancos centrales con Alan Greenspan a la cabeza? Que le llamaban el maestro. El maestro, porque claro, todo lo que es Wall Street le encanta, dinero gratis. ¿Quién quiere dinero gratis? Yo. Claro, pero luego las consecuencias, ¿no? Es como, ¿qué vamos a pagar por ello, ¿no? Entonces, lo que decía, estos son los brazos ejecutores. ¿Quiénes ponen ahí a los presidentes y a los gobernadores de los bancos centrales? Los políticos. ¿Y quiénes les votan a esos políticos? Nosotros, claro. Y bueno, yo también tengo que decir una cosa. Hay una parte que yo creo que la sociedad no tiene culpa, que es que la gente no sabe qué es el dinero, la gente no sabe qué es la inflación y nos cuentan cosas que no son, ¿no? De hecho, en España vemos que la culpa de la inflación es de Juan Roig, por ejemplo, ¿no? De Mercadona. Y dice, pero ¿cómo va a ser la inflación la culpa de Juan Roig? Que yo escribí una vez en el diario. Digo, si ha aumentado la facturación un 10%, pero el beneficio ha aumentado un 5%. Luego está peor. Es más grande y gana menos. No sé si me explico, ¿no? Porque si verdaderamente fuera un ladrón, pues este hombre pues habría facturado un 10% más y ganaría un 20% más. No, gana un 5%. Está peor. Entonces, nos cuentan la milonga y como la gente, pues insisto, no sabe esto. Claro, pero esa inflación no se podría considerar más de costes que de demanda. Claro, la inflación, como dice él, y además, fíjate, me viene bien porque el viernes me llaman, estaba en el gimnasio, os cuento todas las historias, que no he ido nada últimamente, y me llaman de la ETV. Oye, Carlos, ¿vienes a la ETV? Digo, venga, va, me fui a la ducha y a hablar con el Zoom. Para hablar del precio de los huevos, hablar de los precios de los huevos. Entonces, claro, sacan una gráfica, y lo tenéis, lo he puesto en redes sociales, no sé si lo has visto tú, Álvaro, sacan la gráfica y digo, wow, ostras, qué gráfica más buena, porque se veía que subían los costes de los huevos y subían los precios de los huevos, pero el último año resulta que los costes habían subido más que el precio. Y dije en televisión, esta gráfica está muy bien, porque claro, se ve que han perdido margen los vendedores de huevos. Porque fíjate, claro, si el último año han subido más los costes y los precios incluso habían bajado un poquito, no habían subido tanto, porque explico esto y la gráfica era de ellos y dice la presentadora, que no está por aquí, vale, Carlos, entonces, ¿qué tenemos? ¿Tenemos que poner control de precios de los huevos? Sí. Digo, no, bueno, ¿qué hago? ¿Digo lo que acabo de decir otra vez o...? Bueno, vamos a pensar que le dan las preguntas, no tengo ni idea, no la conozco, que por cierto le he mandado mi libro, para que digo, bueno, te lo mando. Bueno, ¿por qué le he mandado el libro? Porque me dice, oye, la inflación es un robo. Y digo, ostras. Digo, perdona, pero tengo que enseñarte una cosa. Oye, a ver qué enseña este en directo y tal. Y cogí, pon el libro. Claro, tengo este libro, ya te lo mandaré y tal, ¿no? Entonces, ¿qué vemos?
que hay una cosa, dices, oye, ¿cómo podemos luchar con la opinión pública? ¿No? La opinión pública es, hay que poner controles de precios. Carlos, ¿qué opinas de los controles de precios? Que también está en el libro. Digo, pues hombre, pues desde el Código Hammurabi, que casi hace 4.000 años que se puso control de precios, luego el edicto de Diocleciano, 1.700 años, pero bueno, vamos a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se puso precio al pan, y el que ponía el pan más caro, ¿qué le hacían? A la guillotina, joder, la tenían allá a tope, funciona todo el día, ¿no? Y digo, bueno, pero si no los venezolanos, que pusieron el precio fijo para la leche, y no había leche con calcio, por ejemplo, carísima, mucho más cara que aquí, por cierto, y tampoco había papel higiénico, que algunos se acordarán que el ejército entró en una fábrica de papel higiénico porque no producían. Y fue el ejército allá, no sé cómo acaba la historia, ¿no? Entonces, no se puede. Y, por cierto, y le dije en televisión, bueno, y aquí en España han puesto los controles de pisos a los alquileres y están desapareciendo. Y si no me equivoco, el dato es que en un año, en 39% menos pisos en alquiler en Pamplona. Y le dije en la televisión, mira, los precios, cuando uno pone precios fijos, desabastecen los mercados, siempre en todo lugar. O mercado negro. O mercado negro, efectivamente. ¿Vale? Y luego, y cuando pones precios mínimos, pues hay excedentes, porque cuando ponían precio mínimo de la leche, iban los ganaderos y tiraban la leche por ahí, claro, porque hay excedentes. Si yo con un precio mínimo tengo beneficios, ¿qué hago? Pues venga, vacas. Entonces, claro, estos son todo ideólogos en contra del mercado, quieren parar, dicen, no, es que el precio es muy caro, el precio de equilibrio, están todos con la economía neoclásica, además estoy metiendo en jaleos, pero voy a explicaros, eso de que los precios hay que fijarlos, es como si tú ves, Josué ya sabe lo que va a contar ahora, que esta cosa ya la tengo por escrito, se lo pasé el otro día. Digo, es como si vas tú al cine y ves un caballo que vuela, hay un caballo quieto ahí con las 4 patas volando, y dice, joder, esto no puede ser, los caballos no vuelan, y dice, espera, le das al play y ves que está galopando. Es decir, el equilibrio es lo mismo. En un mercado, pues lo que tienes que hacer es dejar, porque los precios son señales. ¿Qué señales? Los precios son señales. Joder, ¿cómo que son señales? Aquí el que está estudiando, el economista que va a ser, pues el precio da una señal. Si es caro, ¿qué hacemos? Oye, que vamos a montar una empresa para poner huevos. ¿Quién se apunta? Yo, porque son caros los huevos. Las gallinas, a ver cuánto sale, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay muchos huevos? ¿A qué precio están los huevos? Pues te lo regalan, vamos a montar la empresa, pues ¿qué hacemos con todo esto? Pues llévale a casa a tu tía, pues no quiere llamar, o sea, ha hecho un montón de bizcochos, huevos duros, yo no sé ni qué hace la mujer. Entonces hay un ejemplo muy claro que es en la guerra de Ucrania con el gas. El gas incluso subió más que el petróleo. Entonces, de repente porque es verdad que Europa... prácticamente todo, por culpa de Alemania, todo lo que venía era de Rusia, de Ucrania. Bueno, no, de Rusia, mejor dicho. Bueno, durante 6 meses subió el gas, creo que se multiplicó por 3 el precio. ¿Qué pasó? Que como el precio, como muy bien dice Carlos, es un síntoma, salió gas literalmente hasta debajo de las piedras. La gente que tenía gas, que tenía posibilidad de tener acceso a gas licuado, empezaron a llegar barcos, y España tenía la suerte de tener muy buenas instalaciones, y había cola en Huelva y en Cádiz para desembarcar gas. ¿Qué pasó? Que en 6 meses volvió a su precio. Si se deja funcionar a los mercados, acaban estabilizándose. ¿Por qué? Porque un precio alto atrae a productores siempre. Si hacemos lo de los pisos, decir, bueno, usted el precio máximo que va a poder alquilar es este. Es un titular magnífico, pero ¿qué pasa? Pues que el señor que tiene su piso, que lo ha heredado o con mucho esfuerzo ha comprado un piso para alquilarlo, si le ponen un precio máximo y además le imposibilitan el desalojar a alguien que no le paga, dice, mira, no, prefiero tenerlo vacío o venderlo. Y desaparece la oferta. Si es que esto está inventado todo, no ha funcionado, yo digo siempre, tú te vas más lejos, desde los sumerios hasta los Kirchner, pasando por Venezuela, nunca han funcionado los controles de precios. El precio es un síntoma. ¿Qué hay que hacer? Favorecer la oferta, que vengan muchos oferentes, de lo que sea, y bajará el precio. Cuando se tengan que pegar por nuestro dinero, bajará el precio de las cosas. Si en vez de tener 4 señores que venden huevos, tenemos 500, pues bajarán el precio de los huevos. Eso hay que dar entrada en los mercados a todo el mundo, porque nosotros seremos los beneficiados. ¿Quiénes son los que no tienen ningún interés? Pues los que están en el mercado ahora.
Claro, yo también tengo mi negocio, mi agencia de valores, ¿qué me gustaría a mí? Que cerraran el mercado de lo mío. Y hombre, ya, quedarme yo solo. Pero hombre, no. Aquí se trata de que venga todo el mundo y compita. Esto es un poco llamante. Y lo del gas es un ejemplo que lo usamos en clase. Muy bien, nada, hombre, muy bien. Buena aclaración. ¿Ya tenéis alguna pregunta? Mientras pensáis, le decimos a Javier que quiere comentar algo. Sí, pero ahí estoy de acuerdo. Viene un escenario de precios altos por las políticas de los bancos centrales y la economía actual también. Los países van a ir a un proteccionismo mínimo, pero hasta el año 2030, a partir de ahí no sé. Entonces, veo precios más altos no solo por el tema monetario. El libre comercio baja los precios y ahora el libre comercio va a disminuir, luego los precios van a subir por dos razones, ¿no? Correcto. Yo creo que el matiz de lo que es el de oferta, muchas veces no entendemos por qué los bancos centrales suben los tipos de interés cuando la inflación es de oferta, no es de demanda, ¿no? Es algo extraño. Correcto. Después, respecto del libro, un poquillo por apañar, claro, entiendo que debe quedar clarísimo con el tema de la inflación quién gana, que queda claro que gana el Estado. ¿Quién más gana? Eso también es interesante, ¿no? Una tesis provocadora que muchos economistas estamos planteando es que, además esto, vamos, no es broma, es algo real. Cuando hace varios años los piratas somalíes secuestraron un atunero español, los que ganaron, el Aracrana, los que ganaron fueron los primeros piratas que con el rescate se gastaron el dinero en drogas, prostitutas y alcohol. El resto pues lo malgastaron y ya luego cuando para los siguientes todos los precios eran mucho más caros. Ganaron ellos, el que gasta primero. Entonces, una percepción, a ver cómo lo veis vosotros, es que con todo este tema de entrar dinero en el sistema, da la sensación de que han ganado los grandes fondos de inversión que han podido coger pronto posiciones en la bolsa. Esa bolsa se ha disparado, en lugar de subir los precios de los bienes y servicios, han subido más los precios de los activos financieros y a partir de ahí están ganando un dinero que a mí, vamos, me parece excesivo. Eso tiene que ver con la reunión de la que también hablas en el libro, todos los años de Jackson Hole. Entonces a veces preocupa que parece ser que hay una oligarquía que de manera tácita, quizás no tan directa, piensa cómo meter o cómo debe ir el sistema monetario para que nosotros ganemos sin que todo se vaya al traste, ¿no? Claro, porque esto de la inflación, antes hablabas de Zimbabue, ya habéis hablado de los premios Nobel, ¿no? Pero el premio Ig Nobel de Economía, que se lo dan a gente que hace estudios curiosos, pues por ejemplo, cómo viajan los rinocerontes más cómodos en los aviones, de qué depende que alguien tenga éxito en los estudios y en la vida, que ellos, vamos, sacaron la conclusión de que eran los contactos, no tanto el estudio, ¿no? Pues si alguien gana el premio Ig Nobel de Economía, que por cierto, el que lo da todos los años se ha enfadado con Estados Unidos y a partir de ahora lo van a dar en Suiza, tiene que ver con la inflación porque os premiarían con 100.000 millones de dólares de Zimbabue. Que al cambio son unos céntimos de euro, ¿no? O sea, aquí tengo yo 20.000 millones. Una quinta parte. José Ramón está por ahí, tenemos éxito. Claro. Vale, pero el debate va a eso, ¿quién gana? Y después, claro, cuando hablamos ahí, tú explicas muy bien qué podemos hacer nosotros para aprovecharnos de la inflación. A veces yo echaba un pelín en falta. Vale, ya sé que es un poco idílico, que podemos hacer para cambiarlo a nivel global, ¿no? No a nivel de aprovecharte particularmente, sino que si uno intuye que el sistema es injusto, ¿qué se puede hacer, no? Sí. Bueno, mira, yo, la última cosa que digo ya venga, las preguntas. Que yo este libro está dedicado a mis padres, porque en los años 70 pues me enseñaron pues como qué se puede hacer con la inflación, aunque ellos se encontraron con la sorpresa de que la inflación les pagó el piso. ¿Vale? Anécdota que es cierta, ¿no? Y mis padres vivieron en casa de la abuela Juanita 8 años ahorrando, iban a tomar un café, eso sí, el lujo, un café el sábado igual el domingo, un pincho, pero casi mejor que no. Bueno, lo que pasó es que 8 años ahorrando y ya mi padre se metió, tanto ya estaba un poco en casa de la abuela Juanita, que era su suegra, muy buena, mi abuela, pero claro, era el hombre. El caso es que se metió en un piso y mi madre se enfadó con él, porque no podían pagarlo. Y claro, mi padre dijo que sí que podemos. Claro, luego con los años ya, cuando yo nací, me contaba mi padre, ya, pero yo también creía que no lo podíamos pagar, pero me metí y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Se metió el hombre y bueno, ya lo pagaremos. Y lo pagaron. De hecho, luego ya mi padre y muchos decían, métete que ya saldrás. Que a alguno le suena esto de, tú métete que ya saldrás. Bueno, pues ¿por qué?
¿Por qué ponían al principio, les suponía más de la mitad de lo que ganaban entre los dos y luego no les suponía casi nada? Y fue la inflación, no era hipoteca, eran letras o cosas que pagaban antes, ¿vale? Pero yo tengo aquí una gráfica, como somos economistas, si no sacamos una gráfica nos da algo. Ya verás tú la carrera. Joder, me acuerdo, ¿te acuerdas que me dijiste? Todo gráficas. No hacemos otra cosa. Entonces, ¿qué es esta gráfica? En esta gráfica, que la podéis ver, hay una línea que si veis, estos son los ingresos de mis padres en los años 71. En el año 71 mis padres, más de la mitad, que eran los ingresos, más de la mitad iban a pagar la cuota del año, que eran 14.000, casi 15.000 pesetas. Que nos parece nada, pero aquello sí era tiempo, era pasta. Pero claro, luego pasaba hacia mi padre, pero claro, cuando subía mucho los costes de la vida y le subían el sueldo al año siguiente, que un año estaba fastidiado, pero claro, con una inflación del 24% que llegó en el año 78, creo recordar, pues te subían, al año siguiente te subían el 24 o el 30, ¿no? Y claro, pues... Y la cuota. Y claro, la cuota era fija. Entonces, ¿qué pasó? Pues fijaos, de la primera, en la gráfica, veis esta y veis la última. Claro, al final, 10 años después, pues no les suponía nada. Por eso decían, tú métete que ya saldrás. Y eso os ha pasado a alguno que hace así con la cabeza, se acordará que comprasteis en el año 70 y se pagó, sorprendentemente. Eso le pasa a los estados. Y claro, eso le pasa efectivamente, lo que dice Álvaro, eso le pasa a los estados. Porque el Estado, ¿qué hace? Con una inflación del 3%, en 24 años la deuda es la mitad, por el efecto. Pero ahora ya creo que os estáis quedando un poco más, lo estoy viendo, Pero quiero decir que como pierde valor la moneda, pierde valor la deuda, pues al final también pierde de valor. Por eso pueden estar endeudados y la patada para adelante, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave que decimos en el libro, pues la clave, digamos, para aprovecharnos de la inflación? Pues veis el ejemplo de mis padres, que es que lo que hay que tener es deuda en activo real. Y aún mejor que esto, hombre, pues aquí está Álvaro, le vamos a hacer un poco de publicidad, en sus fondos de inversión que superan la inflación, claro, ya si te supera la inflación, pues vamos bien, pero con deuda. Pero hombre, Carlos, pero la deuda es mala, hombre, es mala, pero en moneda inflacionaria no tanto, ¿vale? ¿Tenemos alguna pregunta ya? Venga, que hemos hablado mucho. ¿Valientes? Chema, Venga, que has puesto cara que vas a preguntar. Ah, perdón, no me voy a dar cuenta. Felicitarte por el libro y voy a añadir también, aparte de lo que comentas de la inflación, que además el Estado se endeuda, y además sube los impuestos, es decir, que va detrayendo de muchos sitios y si esto es un problemón, es que hay otros problemones además de este, ¿no? Efectivamente, como ya un poco ha comentado Álvaro, estamos con récord de recaudación, porque lo ha comentado Álvaro, pero lo vemos todos, ¿no? Si te suben el sueldo, porque la inflación ha subido un 8%, y te suben el sueldo o la pensión, te lo suben un 8%, un 6% o lo que sea, claro, si vamos a suponer números más sencillitos, ¿no? Sube la inflación un 3% y me suben el sueldo un 3%. ¿Gano más o no? Gano igual, ¿no? Teóricamente es el mismo poder de compra. Pero dice el IRPF, toc toc, que tiene más dinero, págame. Dice, pero ¿cómo te voy a pagar? Que es lo que como os comentado, que es deflactar. ¿Qué es deflactar? Tener en cuenta pues, que ustedes no pueden pagar porque si le han subido un 3% y la inflación es el 3%, estamos igual. ¿Me explico? Entonces, eso es una forma de recaudar más de lo que debería. Una forma de subir los impuestos. Es una subida de impuestos, efectivamente. Es una subida de impuestos. Pero es una subida de impuestos sin pasar por el Parlamento, vamos, básicamente. Claro. Y sin que, como dice el consejero, yo no he tocado nada, Y claro, se va batiendo año a año el récord de recaudación simplemente por este efecto. Y claro, por eso muchas veces lo que pasa también es que el trabajador ve que cada vez le llega menos y el empresario dice, pues yo cada vez te pago más. Y los dos tienen razón, porque hay en medio alguien que cada vez se va llevando más, que en este caso es Hacienda, Seguridad Social, etcétera, pero el IVA también. El IVA, correcto. El IVA va sobre, claro, no va sobre el poder de compra, va sobre el valor nominal. O sea, es todo una bola de nieve que, como dice en el libro Carlos, desde luego, si tienes el dinero guardado o en el colchón o en el banco en una cuenta corriente, se lo va comiendo. O inviertes en activos reales, o sea, piso, lo que sea, o arriesgas un poco, si pasas a ser de ahorrador a inversor, porque si no, la inflación se lo come. Poco a poco, de manera no muy que no te vas dando cuenta, pero se lo va comiendo. O sea, es así, es el ladrón silencioso. También lo dices así. Eso es, exactamente. Y ahí yo
también que el viernes presento el libro en Azagra y vendrá el vecino que me dirá, joder, Carlos, y me dices a mí fondos de inversión, y yo qué sé yo de esas cosas, y casa, para que voy a comprar, ya tengo casa y tal. Y le digo al del pueblo, pero tú que eres agricultor, tú tienes olivos, ¿no? Y dice, sí, ¿y cómo está el olivo? Pues bien, está bien, pagan bien la aceituna. Digo, pues pon olivos. Es decir, activo real y que tú tienes que saber. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Porque al final, me ha dicho uno, bueno, lo de me ha dicho uno, ¿verdad? Entonces, eso no. Bueno, ¿quién había por ahí preguntas? Sí, buenas tardes. El micrófono me levanto para... Yo recuerdo ahora una conversación que tuve hace tiempo con un amigo socialista, que yo le planteaba el tema de el incremento de la deuda tan extraordinario que se estaba produciendo y los efectos que eso iba a tener a la larga. Y para mi sorpresa, de forma yo creo cínica, dijo, dejaremos correr la inflación. Claro. Es decir, la inflación, como han dicho, es un robo, es una forma de hacernos pagar a los ciudadanos los desafueros y los excesos que han tenido incrementando la deuda pública, que después la compra el Banco Central y monetiza creando esa inflación. Exacto, eso es un dato interesante. Y no solamente nos roban, sino que en contra de quienes promueven esas políticas, las desigualdades sociales se incrementan. Porque quien tiene acceso primero a ese dinero que el Banco Central crea, son quien tiene acceso al crédito. Es decir, la gente con menos ingresos no. Es decir, se incrementa el beneficio de la gente que más tiene en perjuicio del que menos tiene. Y eso es una política que mi amigo socialista defendía. Para esta introducción, para una pregunta un poco más... Siempre que hablo con keynesianos, cuando les hablan de inflación, dicen, no, es que es el incremento de precios por problema de poca oferta, es decir, petróleo, demás. Y claro, esa dicotomía, es decir, ¿es exceso de dinero, exceso de tal, o es poca oferta? Es decir, la pregunta que quería hacer es, ¿existe, desde el punto de vista, por ejemplo, del liberalismo, de la escuela austríaca, alguna forma de explicar estos dos tipos de inflación? Quiero decir, cronológicamente es primero una y después otra, ¿tiene una relación de causa-efecto? Bueno, pues buena pregunta, como siempre se suele decir, ¿no? Buena pregunta, José Ramón. A ver, como dijo Milton Friedman, que es también es un premio Nobel como nosotros, tenemos el premio Nobel los tres, ¿eh? Bueno, es como este billete es lo mismo, ¿no? Pues el premio Nobel que tenemos, pues igual, ¿no? Ese es un poco el silogismo que busco. Milton Friedman decía, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, que le han dado como a la máquina de imprimir, exactamente. Siempre es eso. Y dice, oye, pero espera, cuando hay una guerra que sube, a ver, puede haber movimientos puntuales de subida. Oye, las vacas locas, o yo qué sé, cosas que pasan, ¿no? Que suben el precio de algo, que bajan los precios, pero porque ha pasado algo, ¿no? Eso es una subida, pues una crisis, pues viene una inflación de algo, porque ha pasado, no sé. Y lo que estamos hablando nosotros es que se juntan en agosto en Jackson Hole, que es el estado de Wyoming, si no me equivoco, Wyoming en Estados Unidos, que es un sitio de súper lujo, un complejo en las montañas. Se juntan en agosto los bancos centrales del mundo para decir cuánto van a imprimir. ¿Cuánto vamos a imprimir? Van a decidirlo. ¿Y por qué se juntan? Porque imaginemos, si uno decide imprimir, supongamos, con Donald Trump, que ha intentado por todos los medios que el actual gobernador, que por cierto lo va a echar ya a la caída, Powell, que imprimiera mucho dinero porque pues a él le gusta la deuda, como decías antes, José Ramón. Entonces, no puede hacerlo, porque claro, si los Estados Unidos emiten muchos dólares, hay muchos dólares en el mercado, ¿qué pasa al euro? ¿Qué le pasa al yen? ¿Qué pasa al resto de monedas? Pues que se aprecian, porque como hay mucho dólar, baja el valor del dólar, y las demás se aprecian, ya está el lío armado. Porque claro, si está barato el euro, vendemos allá iba a decir los coches, pobre sector automovilístico, pero bueno, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Los Mercedes y los Audis, que todavía existen las fábricas, creo, todavía creo que están en funcionamiento, pues les vendemos barato, porque claro, perdón, al revés, están caros, venderíamos con dificultad
y a ellos pues nos venderían fácil porque está barato, ¿no? Pero les vendiéramos un kilo los argentinos. Por eso tienen que juntarse en agosto y decir, oye, ¿cuánto vamos a imprimir? Se ponen de acuerdo para que no haya problemas entre las divisas, para que no haya ninguna que suba más que la otra. Pero qué poco sale esto en la prensa, ¿verdad? Cuando depende, fíjate, todo el dinero del mundo mundial depende de lo que deciden ahí estos tíos. Perdón, tíos he dicho. Se me ha escapado. Sí, es un fenómeno puramente monetario, es fácil de entender. Quiere decir, si habiendo el mismo número de bienes, todos tenemos el doble de dinero en el bolsillo, va a subir el precio, porque vamos a ir todos a comprar. Es decir, aquí no se arreglaría nada si cada uno de nosotros nos diera 1 millón de euros. A todo el mundo nos diera 1 millón de euros. Y eso es lo que hacen los bancos centrales de una manera u otra. ¿Por qué? Porque hay el mismo número de huevos, el mismo número de naranjas, el mismo número de pisos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la demanda tira del precio para arriba. Si lo que se dedican es a darle a la máquina de crear dinero y no va la creación de bienes y servicios, no va compasada, se crea inflación, que es lo que pasó después del COVID, que es ¿cómo se combatió el COVID? Aparte de las vacunas, dándole a la máquina. Entonces, claro, fue un cóctel explosivo, porque después del COVID empezamos a tener inflación, se juntó con una crisis de oferta causada por la invasión de Ucrania, que era por supuesto, petróleo, gas, trigo, etcétera, y llegamos al 10%, creo que el final del 22 fue el 10%. Entonces, claro, que fue un desastre. Y ahí venimos arrastrando muchas cosas. Pero la inflación, como decía Carlos y decía Friedman, es básicamente causada por darle a la máquina de crear dinero. De manera absolutamente consciente, con ganas de crearla. Sí. Bueno, hay una cosita, mientras me levantáis la mano para la siguiente pregunta, que hablo de monetizar la deuda, José Ramón, no sé si lo habéis oído. Monetizar la deuda está expresamente prohibido. Los padres creadores del Banco Central Europeo dijeron, los bancos centrales tienen peligro, ya estamos viendo alguno, ¿verdad? Vamos a prohibir que el Banco Central compre deuda de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque eso es... claro, sacan ellos el dinero, se lo gastan y vuelven a sacar más y más y más, y luego pasa Zimbabue, o pasa Venezuela, o la República de Weimar. Porque obviamente en la República de Weimar ya sabéis que era el Tratado de Versalles, pero bueno, lo explico en el libro, luego lo leéis. A lo que voy. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Los padres creadores. Prohibido monetizar la deuda, que es comprar bonos de los estados de la Unión Europea. Prohibido. En el mercado primario. ¿Cómo? En el mercado primario no puedes comprar. Vale. Pero en el secundario sí. A ver. Muy sencillo. Algunas se me han pero lo vais a pillar enseguida. Supongamos que hay un drogadicto en la sala y le decimos, no puedes comprar la droga a tu camello del barrio. Vale. Pues me voy al campo y la compro directamente al fabricante de la droga. ¿No? Entonces, pero este hombre es igual de drogadicto. ¿Pero entonces qué? ¿Entonces qué han hecho? Han puesto una norma que han prohibido que el Banco Central compre la deuda de los estados. ¿Pero qué han hecho? Espera. El Banco Central español, el Banco Central del Banco de España, que decíamos de toda la vida, compra la deuda del Estado de España, perdón, sí, lo digo bien, compra la deuda del Estado de España, entonces, como se la vende luego al Banco Central Europeo, ya no es un mercado primario, porque ¿quién es el que compra primero? El Banco Central, el Banco de España, luego ese es el primario, y el secundario es el Banco Central Europeo. Entonces son trileros. ¿Ya sabes lo que pasa con el trilero? Que como le sigas a la pelotita, tú ves la pelotita, ¿dónde está la pelotita? Ahí, qué chido más, ya te ha volado, otra forma de robar, ¿verdad? El dinero. Pues es eso, que nos lo han montado, nos lo han liado estos hombres. Y como aquí no se queja nadie, más que algunos que estamos un poquillo, pero yo creo que aquí tenemos unos altavoces, de aquí seguro que vamos a hacer una manifa o algo después. A ver si sale algún gobernador. ¿Sí? ¿Tenemos una pregunta por aquí? Sí. Yo quería preguntar, ahora que habéis hablado de imprimir billetes, yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, en los 70, me decían un billete de 100 pesetas es un vale de una cantidad de oro que hay en el Banco España. Muy bueno. Pero luego, a partir de no sé qué momento, Agosto del 71. Agosto del... Esta le toca a Javier, sí. Es verdad que el dinero que tenemos es como... Ya no está respaldado por oro. Eso es. Esta le toca a Javier, que ha dicho agosto del 71, se lo sabe. Eso fue cuando Nixon salió. Explica. Cuando Richard Nixon, el norteamericano, salió del patrón oro.
que era Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos. Sí, pero eso es Estados Unidos. O sea, eso afectó a todo el... Sí, porque luego salieron todos. No hay oro suficiente para respaldar todas las monedas que hay, evidentemente. O sea, para ser... Perdona, Sí, sí. O sea, no hay oro. Capaz. Explico yo, explicas tú. Si el dinero vale es porque nos hemos puesto todos de acuerdo en que vale, pero no hay nada detrás que justifique su precio. Aquí, Y porque nos van a cobrar los impuestos con ese dinero. eso es. De hecho, eso de cobrar los impuestos me recuerda que los romanos, que ya sabéis que fueron los primeros inflacionarios, Caracalla o Caracalla, ¿no? En italiano. Las termas de Caracalla, lo de los 3 tenores que hemos hablado antes, que se hizo allá para el Mundial de Italia, pues aquel se preparó unas termas que uno habréis estado en Roma. Yo no estaba, quiero ir, pero no estaba. Tampoco lejos, un poco más lejos del centro y no hemos llegado. Pero a lo que voy, que aquel lo que hizo fue el denario, que de ahí viene dinero, le quitó, en vez de que fuera todo plata, pues le empezó a quitar. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, imprimían la moneda, ahora si la veis en el museo es una porquería oxidada, que yo de chavalín decía, cabrón, ¿visto que esto, moneda romana, cualquier cosa? ¿Qué es esto tan malo, no? Luego veías otras tan majas. Pero a lo que voy, que la gente no quería coger eso. Cuando los romanos pagaban con eso, la gente no quería. Pero claro, tenían a la legión. Entonces, o lo coges o lo coges. Entonces cogían eso y, como la falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda, ¿no? Como decía que cantaba. Entonces, creo que Javier quiere decir algo, ¿verdad? Has hecho un gesto ahí. Venga, va, Javier, te toca. Sí, que por ir apañando ya más cosas educativas, que el tema de lo de la duda, para que quede más claro todavía, que de la misma manera que si nosotros tenemos el sueldo, si el sueldo sube un 2% y la inflación sube el 10%, perdemos poder adquisitivo. Pues al que tiene duda le pasa lo contrario. Si tengo una deuda fija, tengo que pagar todos los meses 800 euros y cada año la inflación sube un 2%, aunque no me mantengan el poder adquisitivo, el salario va a subir algo, ¿no? En términos reales, cada vez iré debiendo menos dinero. Respecto del sistema, claro, lo de los bancos centrales pues es un problema, no sé hasta qué punto, como tienes tanta gente que vive de ellos. Recuerdo que Javier Milei, el argentino, que dicen allá ya han cambiado un pelín el apellido y han cambiado la I última, la I latina por una Y. Bueno, Milei. Entonces Javier Milei prometió que iba a bombardear el Banco Central y no lo bombardeó. Y ahora se me ha ido, pero es que no puedo evitarlo, de cuando os comento lo de las gráficas. Esto es para que no os fiéis de las gráficas de los economistas, Hubo un debate memorable entre Rajoy y Zapatero, ya ha pasado tiempo. Entonces estaban por ahí, digo los números un poco a ojo, lo que cuenta es la idea, ¿verdad? Entonces había algún asesor, oye, ¿cómo podemos hacer para engañar a la gente y tal? Porque claro, me da igual inflación que desempleo. Imaginaos que un año la inflación es del 10%, el siguiente del 20%, el siguiente del 25%, el siguiente del 28%. Claro, la inflación está subiendo, repito, el desempleo. Entonces le dijo el otro, no te preocupes, que tengo la solución. Vamos a poner en unos gráficos la tasa de incremento de la inflación. Así, si pasa del 10 a 20 ha subido un 10%, pues pones el 10. Si pasa de 20 a 25 ha subido un 5%, pones el 5. Si pasa del 25 al 27 ha subido un 2, pones el 2. Y ellos ponían el gráfico así y así. El que lo ve dice, pues la cosa no va tan mal, porque la tasa de incremento de la inflación está bajando. Lo más gracioso es que les metieron eso los asesores, pero ni Rajoy ni Zapatero entendieron los gráficos. Para ver un poco lo que es la inflación y el peligro que tiene, una de las cosas que querían los alemanes, cómo querían acabar con Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, además de bombardearla y de un bloqueo que hicieron con los submarinos, se plantearon muy seriamente bombardear con libras esterlinas el país. ¿Por qué? Pues porque si tú bombardeas con billetes, de verdad, con lo que he dicho, si todo el mundo acaba teniendo muchísimo dinero y no hay bienes suficientes para comprar, quería crear una inflación del 50-60%. Es decir, que, desgraciadamente, pues eso es lo que, en otra medida y tal, se está haciendo cuando se le da mucho a la máquina de imprimir. ¿Y por qué se hace? Pues como decía Javier, por supuesto, porque la deuda se va removiendo, pero porque generalmente, y ahí tenemos culpa todos, es una medida muy popular. Es una medida muy popular. La gente dice, oye, no, que se va a crear más dinero, vamos a bajar los tipos de interés. Oye, qué bien. No. Están bajando el valor de lo que tú tienes en el banco. Y eso
es así, se está premiando al que gasta y castigando al que ahorra. Pero bueno, es así. Sí. Bueno, una preguntita más, venga, valientes. Si no, os digo que vamos a ser todos millonarios en euros dentro de pocos años. Pero con 1 millón de euros vamos a tener por una moto de segunda mano un poco justa. Tengo que decir, ¿eh? Pero vaya, millonarios vamos a ser. Ah, Enrique nos pregunta. Es que yo he venido aquí muy feliz, muy a gusto, a escucharos, pero voy Preocupado. No me quiero ir con la duda. O sea, yo cuando me metí en esto de la política, llegué a San Fermín, tal, no sé qué, y me dicen mis expertos, me dicen, si seguimos gastando o invirtiendo al mismo ritmo, en el último trimestre nos endeudaremos 30 millones de euros en lo que queda de año. Y yo, que entonces me lo creía, dije, pues no nos endeudamos. Y se adoptaron un montón de medidas y no nos endeudamos. Y yo me quedé, y hasta este momento estaba muy contento, pero claro, os he escuchado, y digo, a ver, ¿metí la pata o no metí la pata? A ver, Fuiste un gobernante responsable. Nosotros... Pero metí la pata. A ver, la cuestión que plantea Enrique es que has hecho lo que tenías que hacer. Y ahora, mira, mi padre que se jubiló, el hombre con 12 años de gerente del sindicato Riegos de Azahara, cuento que está en el libro por ahí, una de las cosas cuando le hicieron una entrevista en el periódico, en la zona y así, salió por TRT, una cosa es que él, pues, bueno, era algo que era, pues oye, pues digamos que estaba orgulloso él, es que habían hecho todos los trabajos y no había subido la cuota en 12 años. Y era la inflación acumulada, yo por gusto la he calculado, era el 70%. Entonces, habéis hecho lo que tenéis que hacer. Pero claro, mi padre, no sé si alguno le dio las gracias por eso y creo que a ti, Enrique, tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, Álvaro, a Javier y a mí, pues tú igual sí nos hubieras llamado. Pero la mayoría no nos contratan a nosotros de economistas. Prefieren a unos que han inventado una cosa que llaman la teoría monetaria moderna, que ni es teoría, ni es monetaria, ni es moderna. Que consiste en decir que los estados no son como las personas. Pueden gastar todo lo que quieran. Y entonces, ¿a quién contratan esos políticos de esos partidos? A nosotros, a estos petardos que te van, que esos eran buenos. Mira, ese no sé quién era, pero me parece bien. Oye, Enrique, ten cuidado que vamos a meternos en 30 millones de aquí a final de año. Pues nosotros te habíamos dicho eso. Pero claro, te viene otro economista que te dice, 30 no, y 50, y 60. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los Sanfermines que duren ¿cuántas? 2 semanas, ¿qué hacemos, no? Oye, aquí queremos la reelección. Queremos la reelección, ¿no? El que venga detrás carree. Claro, el que venga detrás carree. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos economistas que decimos, ¿verdad? Pues que tienen más éxito que nosotros. Entonces, eso es lo fastidioso, ¿verdad? Es como cuando uno tiene fiebre y cuando eres chaval, pues tu madre te quita la chaqueta, te quita porque tienes fiebre, pero estoy helado. Que no, pero que no, ¿sabes? Tú te enfadas y tal, pero claro, todos sabemos que es algo contraintuitivo. Es contraintuitivo tener fiebre, yo tengo frío, pues me quiero tapar, ¿no? Pues claro, la economía tiene una parte contraintuitiva. Y muchos discursos, todos aplaudimos y todos votamos, pero luego se prepara la que se prepara, ¿no? ¿Por qué? Porque, fíjate, esto viene hasta de los griegos, ¿eh? Ahora no me acuerdo cuál era el griego, si hubiera dicho yo cualquiera, pues, pero no lo voy a decir, pero había un griego que decía, oye, para cosas por ejemplo, para los barcos, se reúnen los expertos en los navieros. Para hacer los edificios públicos, se reúnen los arquitectos. Pero para la cosa de la economía, esto se vota y todo el mundo vota. Decía un filósofo, lo he escrito en el periódico, no me acuerdo cuándo lo escribí, ¿no? Para esto de la economía todos tenemos. Y además tenemos un agravante que es la democracia, que decía Gustavo Bueno, que la democracia, pues la opinión de usted no me importa, señora. Esta señora que no me hable, Gustavo Bueno, que recordáis que va a la televisión y dice, a mí esa señora que no me hable. Pero claro, un catedrático como él, filósofo famosísimo, y la señora le llevaba a la contraria, tú, que invocamos la leche. No. Aquí hay una persona que es un catedrático, que es un tío que sabe y qué tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues divulgar. Algunos llevamos muchos años, tantos como 14, yo creo, ¿no? Bueno, son los que vamos. Por cierto, ya os invitamos, el primer lunes de octubre hacemos el Día de la Educación Financiera, que no tenemos la teoría conspiranoica. ¿Por qué no nos enseñan? Por Carlos, nos enseñan trigonometría que he dicho antes, o cosas como en el instituto. Si un tren sale de Pamplona
y sale otro de Santander y se encuentran en el camino, uno viene a 80 kilómetros, el otro va a 40, Julen, que te contaba el otro día, ¿dónde se encuentran los dos trenes? Me cacho en la mar. A ver cómo hacemos esto, tú. Pues cuánto más fácil lo que hemos contado nosotros, que tiene que ver con cantidad de dinero, que no tiene que haber abuso, que es la ortodoxia. ¿Vale? Fíjate, Warren Buffett dice, ¿sabéis cómo solucionamos el déficit? Muy fácil. Sacamos una ley y si hay un déficit superior al 3%, todos los parlamentarios ya son inelegibles para las siguientes elecciones. Todos los que estáis aquí, fuera. Si hay una... Hostia, qué buena, ¿eh? Bueno, ya verás cómo... es más fiable la ley de Corea del Norte porque los fusilaban. Sí, bueno. Sí, a ver, pregunta, Rosa. El panorama que nos estás dibujando es absolutamente desolador y además es súper injusto. Por lo que veo aquí, la gente tenemos todos una edad parecida y creo que hemos hecho todos muy bien la tarea. Nos dijeron, tenéis que hacer planes de pensiones, porque la seguridad social no va a poder. Entonces hicieron algunos. Luego, para garantizar un poco más, resulta que nos compramos un piso para alquilarlo. Y ahora lo alquilas y te lleva 4 meses los impuestos. O sea, los 12 meses 4 te llevan los impuestos. Si tienes algún piso más, a lo mejor eres gran tenedor y entonces ya si eres gran tenedor ya no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué se puede hacer ante una situación así? Bueno, a ver, yo digo, lo primero de todo que estamos más o menos sanos, estamos todos aquí, hay que hacer ejercicio, hay que llevar una vida sana, lo que dice, tenemos acá a mi médico, hay que, lo del gimnasio el otro día me fui, pero bueno, me llamaron a la de TV, joder. Pero bueno, hay que ir al gimnasio, estar fuerte físicamente, hay que tener músculo, hay que comer sano, no hay que abusar de la fruta, que engorda también, la fruta tiene mucha fruta. Leer libros de economía. Bueno, también podéis comprar el libro, también es verdad, yo os preparáis un poco. Pero la cuestión, pensiones, el otro día le preguntaron a Jordi Sevilla, que es un tío bien preparado, yo no estoy de acuerdo en lo que dice él, pero el hombre le preguntaron, oye Jordi, ¿qué opinas de que las pensiones van a quebrar y tal? Y dijo Jordi Sevilla, que salero, dijo, bueno, las pensiones llevan quebradas 40 años. Y todo el público se rió, ja, 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 ja. Siguiente pregunta. ¿Y ahora qué? ¿No? Bueno, lo de los impuestos que comentas, efectivamente, han subido 180 impuestos en España en los últimos años, pero espera, los Next Generation, ¿cuántos miles de millones han dado? ¿Alguno lo sabe? Para más están sin ejecutar, pero vamos a ver. Pero bueno, ¿nos han dado? ¿Cuánto nos han dado? Pero, ¿y eso? 400.000 millones. ¿De Tenemos sale? récord de impuestos, los Next Generation, la inflación cobrando parte y parte. ¿Esto qué es? Y ahora me dices tú que te cobran muchos impuestos. Pues no vamos a hablar de las listas de espera y tal, que es el precio o el coste, ¿no? de estos temas. Pues a ver, yo creo, insisto, en que tenemos que cuidarnos para no ir al médico, porque no nos haga falta, estar sanos y estar fuertes. Y yo creo que también tenemos que tener cabeza a la hora de estudiar y aprender, porque tampoco, insisto, tampoco es tan difícil. Y ya uno como... Yo conozco a uno que tiene 3 hipotecas, a otro que conozco que tiene 5 hipotecas. Pues ella el otro día decía la de Podemos ¿cómo se llama esta? La que se casó con este que luego ascendió ¿cómo es? Irene Montero. Decía, cuando oigo activo inmobiliario, me pongo malísima. Y yo puse en Twitter, activo inmobiliario. Porque a ver, vamos, como decimos en Azara, vamos a ver. Para que haya pisos de alquiler, hombre, alguien tendrá que ponerlos o qué. No, el Estado proveerá. El maná, ¿qué Estado? En fin, la vivienda, por ejemplo, es algo que hace 1000 años que he escrito, ya sabéis que aún me leéis en el periódico, que está aquí. Llevo yo 16 años, ahí está Julen, no está Julen, que no te veo. Ahí está, Julen me apunta las cosas. Pues a ver, la vivienda es un ejemplo de cómo esta gente ha hecho ricos a los propietarios de vivienda, ¿no? Y además, estos amigos que tienen inflación, hay un amigo que... A ver, porque ya sabes, no vamos a mirar a nadie, pero alguno que no nos ha dicho cuántos pisos tiene, Javier, que tú también sabes quién es. ¿Pero tú cuántos pisos tiene? Porque ya sabes, empezó a trabajar, le mandaron a trabajar no sé dónde, en el banco, y digo, pues en vez de alquilar voy a comprar un piso. Y luego lo cambiaron a otro sitio, y alquiló ese y se compró otro. Y claro, le cambiaron 6 o 7 veces, y no nos ha dicho cuántos pisos tiene. Bueno, vale, da igual, no nos importa. Pero la clave de lo que comentas es cómo se tergiversa todo
cómo se busca... Se criminaliza. Exacto, es el chivo expiatorio. Sí. El mejor amigo del hombre es el chivo expiatorio. El chivo es una cabra que tiraba por el campanario. No hace mucho en España también se tiraba, que el chivo expiatorio nos expía de los pecados, o cómo se dice, algo así, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, completamente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, se ha criminalizado el ahorro, y además el ahorro se puede tener en fondos de inversión, en pisos, en un piso, en 2 pisos, etcétera. Y ya no solo los costes que has dicho fiscales, que son 4 meses y pico, probablemente, dependiendo del IBI y tal, sino también la inseguridad jurídica que tiene ahora el propietario del piso. Es decir, la inseguridad jurídica, o sea, la seguridad jurídica es clave para cualquier actividad económica, y el respeto a la propiedad privada tiene que ser sagrado. O sea, si no, a partir de ahí no podemos construir nada. Y se está vulnerando. O sea, si yo en mi piso a alguien que lleva 6 meses sin pagar no puedo ni siquiera darle de baja los suministros, entonces, mire usted, señor Estado, no voy a alquilar mi piso, lo voy a tener o vacío o lo vendo. Con lo cual, ¿qué pasa con la oferta de vivienda? Pues que cae un 39%. Pues es que esto está inventado desde hace muchos años. Es decir, lo para que queda muy bien un titular de no, se limita la subida de los precios de los pisos de alquiler. ¿De qué pisos? Si no hay. Si nadie va a querer poner su piso a disposición. Entonces, bueno, pues efectivamente, se ha criminalizado al ahorrador o inversor. Completamente de acuerdo. Yo añadiría que la propiedad privada hace sociedad. Porque ¿qué pasa? Que hay esos partidos parten de la base de que, supongamos una sociedad rica, lo que hacemos es coger y le quitamos al rico para darle al pobre. Ya para empezar, porque el rico, bueno, ya lo decía Marx, ya sabéis que la propiedad privada es un robo y el comercio es su herramienta. Esto es algo ideológico, ¿no? Pero volviendo a la propiedad privada es que cuando mi abuelo, que no tenía nada al hombre, pues compraba tierra, por cierto, endeudado, porque mi abuelo decía, mal pobre, el pobre que no está entrampado. ¿Sabéis lo que es entrampado, no? En Zarra, aquí hay algunas zarres. Y decía, casa la que puedas vivir y tierra la que puedas adquirir. ¿Por qué? Porque la tierra da casa, pero la casa no da tierra. Entonces el hombre quería trabajar, bueno, en aquellos años ya sabéis que iban al Sotojuela, se llama Sotojuela, que era un soto lleno de bardas, y el ayuntamiento decía, oye, pues si le limpiáis esto ahí podéis cultivar. Y allí iban mi padre con 15 años, mi tío Tomás con otros 15, que eran mellizos, iban los yernos allá con las azadas, quemando y allá para tener un poco de tierra, porque verdaderamente, oye, mi abuela Juanita me decía que era pobre, que te acordarás de mi abuela Juanita, la Juanita la tomata, que estaba un poco roja. Decía yo, hijo, que soy pobre, pero soy limpia, me decía. Esa abuela siempre, las manos olían a esto, a lejía, siempre estaba la lejía. Pero si no tenemos nada en casa, pues todo el día echando lejía a esta mujer. En fin, le hacía unas albóndigas. Una pregunta que viene muy a cuento con el tema del libro y con el tema de la inflación es ahora que estaban hablando los bancos centrales de sacar monedas digitales, pues creo que es interesante que la gente que se entienda la diferencia entre dinero bancario, dinero digital, criptomoneda por un lado, y por otro, si eso servirá para controlar algo la inflación o no. Así que te sigue tocando, Carlos. Venga, va. Control. Mira, pues eso, ahora el euro digital, bueno, primero la anécdota, ya sabéis que es una anécdota. ¿Sabéis a cuánto está el Bitcoin hoy? Pues aproximadamente unos 78.000 euros. Pues aquí tenéis un Bitcoin. ¿Lo veis? ¿Habéis visto alguna vez un Bitcoin? ¿No habéis visto? A ver. 78.000 euros en la mano. Pero algunos se está riendo. ¿Por qué os reís? Porque no habéis visto el premio Nobel, ¿no? ¿Habéis visto estos billetes que tengo? Ya no os lo creéis. ¿Qué es un Bitcoin? 77.000 ahora. 77.000. A ver, yo sé que hay alguno que se ríe porque sabe que es moneda digital. Es decir, virtual, que no es en metálico. Tengo también un Ethereum aquí, pero bueno. Todo esto es en AliExpress, alguno tiene capricho de... Bueno, a lo que vamos. Ahora, después de la gracia, viene la cuestión. Las CBDC, currency, no sé cuántos, algunos sabrán cómo se llama, currency, no sé qué, no sé cuánto. ¿El euro digital qué es? El euro digital es que tú llevas, el euro pues lo puedes llevar en el móvil, ¿no? Que es lo más fácil que tenemos ahora para llevar todos. Y tú, ¿qué tienes? Que hay, digamos que es una moneda que es digital, que es virtual, no es esto, es virtual. Entonces, ¿qué dicen siempre cuando nos meten esta movida, con perdón por lo de movida, es porque es en contra de los ladrones,
de los proxenetas, de las drogas, los traficantes, y oye, ¿hay alguno aquí en la sala que se dedica a estos negocios? Pues os lo van a clavar por ahí, ¿vale? Porque ya sabéis que estas cosas las hacen y al final, no sé por qué, nos dan la patada a nosotros en el culo. Pero bueno, ¿qué es esto del euro digital? Pues es un registro. Lo que es el Bitcoin, verdaderamente tenemos un registro. ¿Qué es un registro? Donde se quedan todo lo que habéis hecho, está registrado, lo que habéis gastado y lo que no. La tarjeta de crédito, pues también se puede. Pero luego tenemos estos billeticos que yo hago lo que me da la gana con ellos. Entonces, ¿cuál es el mayor peligro que tenemos? Lo de toda la vida. Que una sociedad que asume una pérdida de libertad por seguridad acaba no teniendo ninguna de las dos. Palabras de Benjamin Franklin. La sociedad que renuncia a la libertad por la seguridad no tiene ni libertad ni seguridad. ¿Y qué nos pasa con esto? Bueno, ya estamos viendo cosas, hoy día Rajoy. Estamos viendo cosas, por ejemplo, que ya se oye en algún país, por Inglaterra, que a los obesos no les operan de no sé qué. Y hay otros que si fumas, que tampoco te van a operar. Esas cosas se están oyendo. Oye, de hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero esto ya está en China implantado hace más de 10 años y ahora llega aquí. Y yo es que cada vez tengo la sensación de que vamos como 10 años por detrás de ese totalitarismo chino. O sea, yo en un principio nosotros, mira, aquí los presentes, los tres, somos, ya sabéis, ya se nos ven un poco las pintas, ¿no? Y además somos cristianos, espero que nadie se ofenda por esto. Y vosotros también sois cristianos. Tú también eres ateo, pero eres cristiano. ¿Por qué? Porque te han educado en esta cultura cristiana. Entonces nosotros tenemos un concepto moral. Y ese concepto moral, pues, como que llevamos mal todas estas cosas que nos hace llevar. Intentamos una vida virtuosa. Pero yo soy pecador y además cristiano regularillo, Que alguno ya... Tengo un amigo cura, pero eso no cuenta, ¿no? Vale. Tenemos un amigo cura de Diego, tal, pero bueno. Entonces, a lo que vamos. Pues que es muy peligroso, de que nos controlan todo. Pero yo también os digo que estoy seguro de que si existe ese control absoluto, veremos cómo el ser humano va a espabilar y buscar la vuelta. Porque ya lo hemos hecho en la historia. Cuando el dinero no funciona, como en tiempos de los romanos, que les obligaban a coger aquello, que no querían cogerlo, y les obligaban. O cuando en la Segunda Guerra Mundial en un portaaviones no había dinero, pues se convierte en trueque, como dice Álvaro, y las bolas de chicle, y un cigarrillo, y las piecitas de chocolate, todo eso se convierte en dinero. Es decir, que el ser humano empezamos a convertir en dinero otras cosas. Y ahora sí, el Bitcoin y el Ethereum, por ejemplo, que son las monedas estas virtuales, 77.000 euros, la monedita esta, pues ¿eso qué es? Eso nos da la posibilidad de salirnos del sistema. Pero también tengo que deciros que Hacienda no te deja pecar. O sea que si ganas con esto, tienes que declarar Hacienda. Así que cuidadín. ¿Alguna preguntita más? No sé si he contestado, pero bueno, para allá. Esto, Estados Unidos, cuando hace eso, obliga al resto del mundo a que todo el carnet en efectivo se pague dólares. Ahora, lo que está pasando desde Davos, ya muchos países han dicho que aceptan otras monedas que no sea el dólar. El yen, el real y el euro. Esto para Estados Unidos, ¿qué consecuencias puede? Porque el mercado está abrasado de dólares. Y claro, lo que le pasa a Estados Unidos no va a salir. Mira, el Nixon, al quitar la paridad oro, ¿qué es? Yo, por ejemplo, aquí traigo oro de verdad, oro real, No sé cuánto valdrá esto, pues igual vale €1, por ejemplo. Que esta es una cosilla que tenemos por casa, pero el oro es oro. A lo que voy, que el oro hay una cantidad fija mundial y ya está. Con lo cual eso es un corsé que no deja que los estados gasten. El Banco Central de Inglaterra durante 150 años emitió la libra esterlina considerándolo el oro que tenía, ¿no? Incluso la reina o el rey de Inglaterra sí que ponía su cara en el billete, pero el que decidía, incluso la reina era la que emitía el billete, pero la que lo hacía era... Y hay economistas dicen que esos 150 años de éxito de Gran Bretaña, del Reino Unido, esos 150 años tuvieron que ver con esa estabilidad económica y esa potencia y ese poderío inglés, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Nixon? Nixon, con toda la deuda que tenía por la guerra de Vietnam, dijo, hasta aquí hemos llegado. Y hay gente que se pensaba que venía el cataclismo mundial y ¿qué va? Las bolsas subieron una maravilla. Porque dinero gratis, ¿qué hace? La bolsa para arriba. El oro para arriba. Y aquí tengo, ya os he enseñado que tengo el lingote de oro. Esto no sé cuánto valdrá, Pero también vale una pasta. Entonces, todo eso para arriba, ¿vale? El tema del petrodólar es el acuerdo que le dice Estados Unidos a los árabes, que dice, yo os voy a dar seguridad siempre y cuando vendáis el petróleo, lo vendéis en dólares.
y hoy es el día que hay más dólares fuera de Estados Unidos que dentro. Imaginaos qué negocio es que una moneda que tú eres el que la emites, la coge todo el mundo y la atesora. Pero no solamente la usan, sino que la guardan. Fíjate qué barbaridad, ¿no? El imperio, ¿no? El tema de que haya otras monedas que comentas es poco probable. Por ejemplo, la moneda china, el yuan, la moneda china dice que va a ser la próxima porque es el imperio, pero no puede serlo nunca. ¿Por qué? Porque la controla el Estado chino. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Vas a comprar yuanes cuando de repente te lo pueden devaluar? Como se hacía con la peseta, que algunos se acordará que la devaluaba. Nuestro vecino Solchaga hizo 3, la primera hizo 4 el gobierno, pero la primera no la hizo él. Sí fue Fuentes Quintana, que la primera. Pero las otras 3 fue de Solchaga. Bueno, aquí tenemos, Rivas, tú eres un experto en tema de contabilidad de la inflación de aquellos años. Pero en cualquier caso, el yuan no puede ser nunca una moneda sustituta del dólar porque ahí, a ver qué hacen estos. No hay mercado libre. Entonces, el dólar tiene otras cosas, como hemos dicho. Primero, que no te tienes el corsé del oro, y segundo, que es el petrodólar, pero alguno estará pensando, oye, pero si Estados Unidos ahora no ha defendido a los países árabes cuando Irán les ha metido todos esos petardazos. Pues yo dije, ostras, que el Trump la va a liar, porque como se cargue la preponderancia mundial, el imperio del dólar, se va a liar gorda, porque claro, se les fastidia, fíjate qué negocio. No hay mejor negocio, porque ya sabes, antes por lo menos tenían que imprimir esto, pero esto en papel es menos del 10%. El 90% del dinero es una maquinilla. ¿Y cuántos ceros le pongo? ¿Cuántos? 7. Venga, ponle 8. Ponle 8. 9. Le das con el dedito, Una maravilla. ¿Preguntas? ¿Cómo se calcula el IPC? Esa es buena. Yo creo que el IPC ha subido el 3%. Pregúntame si el IPC ha subido el 3%. Que no se lo cree. Que no se lo cree. El contrato del mantenimiento del depósito del agua caliente ha subido el 100%. Efectivamente. O sea, De hecho, no es significativo, pero quiero decir que ¿cómo se calcula el IPC? mira, para empezar, como dice mi amigo Javier Otazu, la media es mentirosa. Si entra Mancio Ortega aquí y dividimos la renta per cápita, somos todos millonarios. ¡Qué maravilla! Si sale Mancio Ortega, calculamos la renta per cápita y ya no estamos como estamos. La media es mentirosa. Y entonces, efectivamente, hay cosas que se han duplicado y mucho más que la media, ¿no? De hecho, por ejemplo, meten las televisiones, meten los móviles, que eso baja de precio. Con lo cual te compensa torticeramente, añadiría yo, porque les interesa que parezca menos de lo que es, ¿no? El truco está en las ponderaciones, el truco está en las ponderaciones que cuentan en la cesta. Es decir, no es una cesta real, aparte que es bastante secreto como la ponderación, no es una cesta real de una familia media, por ejemplo. O sea, los alimentos frescos cuentan menos, mucho menos de lo que deberían, porque la subida de los alimentos frescos, todos lo vemos que ha subido un 20% mínimo. Y sin embargo hay otras cosas, la electrónica, si la electrónica ha bajado, ¿cuántas veces me cambio yo de móvil? Una vez cada 2 años o tal. O los ordenadores han bajado y tienen un peso muy importante. Y la última vez que se hizo público, que creo que fue el año pasado, la composición de la cesta del IPC, claro, no tenía nada que ver con lo que debería ser. Y luego la estadística, como muy bien dicen, es muy caprichosa porque son comparaciones. Entonces, si tú comparas el mes de abril del 26 con el mes de abril del 25, que resulta que subió mucho, y dices, oye, pues está muy bien, hemos salido bien, no. Pero básicamente la trampa está en la ponderación de la cesta. Es decir, te meten cosas que, oye, los coches, los que han bajado ahora con los chinos, ya, te compras un coche cada 7 y cada 6 años. No, sin embargo, naranjas, leche, huevos, zumo y tal, ponderan muy poco, es que tenía el dato, lo miré hace poco, para lo que debería. Esa es la gran trampa y coincido contigo, ha subido mucho más. Terminando, quería resumir un poco el libro en 5 frases. ¿No se lo compra? No, pero sí, es el caramelo, es para que lo compren y sacarla. Sí. Por ejemplo, la primera era la narrativa de la inflación,
Primero dicen que no hay inflación, luego que es luego que es pasajera, luego que es pegajosa y luego que es persistente. Me gustaba mucho la frase de que el ahorro ha muerto. Frase número 3, quien no entiende el dinero acaba trabajando para él. Por eso merece la pena coger el libro. Frase número 4, el sistema es un socialismo para ricos. Ganancias privadas, pérdidas socializadas mediante la inflación de la masa monetaria. Eso más o menos ha quedado meridianamente claro. Y la que me ha parecido así como más chocante, el dinero está respaldado porque, claro, si no está respaldado por el oro, tal y como ha quedado, eso está clarísimo, ¿no? ¿Por qué está respaldado? Y aquí dices, el dinero está respaldado por la recaudación del Estado, la cual depende de la actividad de sus ciudadanos. Sí, eso ¿se es. puede expresar un poco mejor? Sí, mira, la última parte que comentas también es verdad. O sea, la capacidad de un Estado de cobrar impuestos es lo que hace que les presten el dinero, ¿no? Porque si no nos recaudaran, pues no podrían seguir la fiesta. Es decir, que la deuda y la inflación y el déficit tiene que ver con la inflación, como decíamos, que reduce la deuda, pero también la capacidad que tiene un Estado de cobrar impuestos y de que seamos unos ciudadanos pues bien trabajadores y bien formales, ¿no? Que seamos gente que trabaja, que se esfuerce, aunque luego nos desincentivan, ¿no? Porque cuando te va bien en la vida, yo por ejemplo, el otro día como lo dije, no lo dije esto yo, pero claro, yo trabajaba, me casé, 2 hijos, que está por ahí uno, y oye, pues hay que trabajar y hay que, oye, claro, cada vez más gasto y más cosas, y un poco de ambicioso también soy, venga, un poquillo soy. Pues claro, pues al final me hicieron director y me duplicaron el sueldo, y yo cuando recibí la nómina, pues me hice liberal. Digo, joder, pero si no gano el doble, ¿eh? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Claro, yo había estado trabajando, esforzándote para conseguir el ascenso, no sé qué, y pues que me habían quitado un dinero. Digo, oye, ¿esto? ¿Qué ha pasado? Pues claro, que todo lo que has trabajado y te has esforzado, pues está volado. Que acá un ingeniero de la sala, que también, oye, ingeniero de multinacional que viaja por ahí que no sé cuántos, pues también te joder. Entonces, estamos desincentivando, que no hace falta irse lejos. Nosotros aquí somos profesores y conocemos gente que dice, oye, voy a dejar de dar clases en otro sitio porque al final pues me hago la declaración y se lo queda Hacienda. Es decir, es un desincentivo. Pero claro, por otra parte, pues si el Estado no fuera capaz de darnos la vuelta y soltarnos así, como todos los billetes que tengo aquí, pues entonces no podríamos seguir haciendo estas cosas, ¿no? Que siga la fiesta, ¿no? Que siga la fiesta, que no pare. Bueno, ¿alguna cosita más tenéis? Nosotros podemos seguir, o sea que tenemos aquí rollo para rato. El economista que va a tener, ¿no? ¿No tienes? Oye, bueno, pues nada, muchas gracias por venir, de verdad, ha sido un placer y espero que lo habéis pasado bien. Yo he hecho un poco así de bromas y así, a ver si así un poquito de azúcar, pues va entrando un poco mejor las cosas. Lo dicho, muchas gracias. Si queréis alguno que os firme el libro, os lo dedico. Bueno, arriba. Gracias. ¿Te ha gustado? ¿Has visto qué dinero? Bueno, allá está, sí, como es eso. Bien. ¿Dedicado a? Hola, ¿qué tal? Hola, María. ¿Qué tal? María, que estabas aquí. Os he visto antes de espalda y digo, bueno, ya espero, porque ¿qué tal? Pues sí, a mí es que me encanta, ni les conozco. Sí. Ah, vale. ¿Sabes dónde está? Sí. ¿No? Vale. Veo muy bien, Ah, bueno, bien. Yo sé que estoy cansada, que ahora es temporada alta, pero bueno, bien. La verdad es que a gusto. ¿Con el que estabais hablando? ¿Qué tal? Bien, de exámenes. Ya tengo uno, pasado mañana va a estoy con muy bien. Bien, sí. Bueno, dentro de lo que cabe, pero bueno, poco a poco.
Me lo leeré en verano, Tiene que comprarlo allí que a lo mejor se da el baño del amigo o al fondo a... Sabrá ir a comprar el libro, que es de Azagra. Ah, de Azagra, sí. Sí, y cuando hablaba de que era, hablaba de que era especialista, no sé qué, es también economista. Y estaba la